Y vamos a la palabra de hoy. Vamos a, lo prometido es deuda, y vamos a darles una enseñanza que es más que nada, bueno, es una enseñanza que tiene muchos respaldos teológicos, bíblicos, para poder establecerla, pero que para ustedes va a ser de gran información en cuanto a las tradiciones que se están dando y que se comenzarán a dar. O sea, ya muchos ya desde ahorita se están preparando para dar honra a sus muertos, así dicen. Y hoy vamos a aprender si realmente se honra a los muertos o es un culto a la muerte. ¿Usted qué cree? ¿Es honra a los muertos o culto a la muerte? Y lo vamos a aprender, porque lamentablemente a veces las tradiciones, las costumbres, los intereses particulares pesan más que lo que dice la palabra de Dios, y esto es en todos los ámbitos. Así que le quiero pedir que me acompañe. Vamos a empezar primero dejando establecida nuestra condición. Juan 5:24, si es tan amable. Dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿esto de qué está hablando? De la vida eterna que tenemos en el Señor, en Cristo Jesús, a causa de su sacrificio, de su intervención divina. Y esta es una promesa válida para todo aquel que cree, como dice aquí, que hemos pasado de muerte a vida. Y esto es independientemente de dejar este cuerpo físico algún día, que todos lo tendremos que dejar. Pero ¿han meditado cuál sería la condición del hombre y su destino eterno sin la gracia de Dios y la obra redentora de Jesucristo? ¿Se imagina usted vivir sin su perdón? O sea, con la ausencia de su perdón, de su misericordia, sin posibilidad de un nuevo nacimiento, sin resurrección, ni la promesa de la vida eterna. ¿Se imagina el panorama? ¿Ha llegado a pensar qué sería de nosotros si simplemente todo acabara con nuestra muerte física, o en una vida sin fe, sin esperanza, sin la certidumbre de una nueva oportunidad? Yo sí me he puesto a meditar en eso. ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor no hubiera llegado a mi vida? Por la gracia de Dios no es así, para quienes han creído. Y saben y sabemos que si bien la muerte física marca el fin de la vida del cuerpo, eso no indica que al morir ya no hay absolutamente nada para una persona. ¿Sí sabía usted eso? Y esto es independientemente de que sea salvo o no sea salvo. La eternidad es para todos. Aquí la diferencia es dónde vamos a pasar esa eternidad. La muerte en la cruz de nuestro Señor, como esencia de su sacrificio, fue algo terriblemente doloroso físicamente, pero no se compara con el dolor angustiante que sufrió cuando las tinieblas cubrieron el monte Calvario. El pecado del mundo estaba siendo remitido a la persona de Jesús. Ese impactante momento cuando el Padre tuvo que desviar su mirada, se interrumpe la comunión perfecta, se separa momentáneamente a causa del pecado del hombre. De ahí el dolor del Señor en el Getsemaní al saber lo que vendría, que al ser Él hecho condición de pecado, recibiendo toda la ira de Dios, pues iba a pasar por ese momento. De ahí el clamor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto expresa su terrible angustia de estar apartado del Padre, porque el Padre no podía contemplarlo en esa condición. Su santidad y su aborrecimiento al pecado le hicieron voltear de la mirada de su Hijo amado en el momento de estar ofrendando su vida como sacrificio para todos nosotros. Y si necesariamente, mis hermanos, hubo una separación, una pérdida de comunión entre el Padre y el Hijo a causa del pecado, ¿qué cree que puede esperar el que peca deliberadamente delante de Dios? Porque ¿qué nos separa del pecado? ¿Qué nos separa del Padre? El pecado. Aquí
la separación que tenemos puede ser por ignorancia o puede ser por la condición. La ignorancia de no saber, y cuando alguien no sabe, lo que necesita es simplemente recibir el Evangelio, tomar su propia decisión, que el Señor le confronte, el Espíritu Santo lo convenza de pecado, ¿verdad? Pero también hay una situación más difícil, que es la otra ignorancia, la del creyente que peca deliberadamente conociendo la palabra de Dios, o sea, la ignora, y eso es mucho más grave. Eso también lo separa de Dios. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Y mire, en el hebreo el vocablo es mawed, pero aparte de separación también hace alusión al reino de los muertos, al Sheol, al infierno. Y la muerte, esta muerte no era para el hombre, o sea, no fue establecida al principio así. Sin embargo, se convirtió en el fin natural de la vida sobre la tierra para ser entregado al lugar de los muertos como evidencia del castigo de Dios sobre el hombre por cuanto pecó. La paga del pecado es muerte. Y aunque el destino de la humanidad siempre ha estado en las manos de Dios, la muerte física, la separación espiritual, no estaba en los planes de Dios antes de la desobediencia del hombre. ¿Qué pasa después de que el hombre desobedece y rompe esa relación? En Génesis 3:19, yo se lo leo, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es una maldición, mi hermano, proveniente del pecado. Por esa causa, ahora todos los seres humanos, ¿qué cree? Morimos, ¿verdad? Y la muerte puede sobrevenir a cualquiera, en cualquier momento, en la manera como el Señor determine para cada uno. Sin embargo, ¿cuál es la parte que a nosotros nos debe de llenar de esperanza, de gozo? Que no es el fin. En el libro de Apocalipsis 20, a partir del versículo 12, dice de esta manera: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí está hablando de todo nivel de personas que fallecieron, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es el final. Hasta ahí es el final. De ahí que todo lo que estamos viviendo ahorita, que muchos están creyendo que son eventos que casi se está terminando el mundo, que es el fin. No, mis hermanos, acuérdense que estamos viendo señales. Pero de lo que estamos hablando es de esto. El hombre no puede evitar la muerte física, pero sí puede evitar la separación con el Padre, la muerte espiritual. Lo que separa de Dios, lo que lo conduce a la perdición eterna. Y ese camino es Jesucristo y su evangelio, su palabra. Es un mensaje de salvación que lleva al hombre a reconocer su pecado, que lo separa de Dios, que le permite arrepentirse si es convencido de ese pecado, arrepentirse de su transgresión, reconciliarlo con el Padre para no morir eternamente. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Sin embargo, el mismo hombre es el que en su rebeldía se desvía de las verdades bíblicas, aún costándole la vida eterna, y levanta argumentos constantemente en contra del conocimiento de Dios a través de muchos mecanismos que tienen que ver más con pensamientos humanos, llámense religiones, movimientos espirituales, filosofías humanistas, pensamientos a veces hasta absurdos, así como agregarse al polvo del cosmos después de haber cumplido alguna misión. Hay quien piensa así, filosóficamente hablando. Tú le preguntas a alguien que se considera ateo, ¿qué hay después de la vida? Nada, simplemente te agregas al éter, ¿verdad? O la reencarnación, por ejemplo, practicada en varias doctrinas, creencias politeístas de Oriente, como el hinduismo,
taoísmo, budismo, donde creen en la existencia de un alma que viaja apareciendo por distintos cuerpos. La finalidad es aprender a través de varias formas de vida las lecciones que proporciona la tierra hasta alcanzar una forma de liberación, y esto solamente es posible reencarnando en diversos animales. Allí es cuando usted dice, pues se necesita más fe para creer eso, ¿verdad? Que simplemente el hecho de arrepentirse y reconocer el pecado. Esos mecanismos son precisamente los que crea el hombre para poder vivir de la manera como se le antoje y hacer algo para ganar la vida eterna. Ellos creen que este caminar de ir reencarnando es hasta conseguir una unión con el universo en un estado de conciencia más elevado y finalmente alcanzar ese nivel supremo de la vida eterna en compañía de sus dioses. No consideran, no disciernen que la vida espiritual es una vida consciente, de lo que estás haciendo, de comunión con Dios. Y la muerte espiritual es la inconsciencia natural a causa del pecado. Y un animal no tiene conciencia de estas cosas. Pero finalmente es lo que se cree. La Biblia dice al respecto para quienes creen en la reencarnación, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, después de que nosotros cerremos nuestros ojos en esta tierra, mis hermanos, nuestra siguiente experiencia de vida, o abrir los ojos, o lo que vaya a ser, va a ser delante de Dios, para estar dentro del trono de Dios, para ser juzgados por nuestras obras. No que nuestras obras nos vayan a salvar, no es eso. Ya hemos hablado mucho al respecto. Estamos hablando de las decisiones. El decidir seguir a Jesucristo es una obra, y es una obra buena. Otra doctrina que acapara la atención y desvía de la verdad a millones es uno de los tantos dogmas de la Iglesia romana tradicional, donde sostienen que el hombre, después de morir físicamente, el alma del difunto es enviada al purgatorio. Ahora, aquí yo creo que más del 90% de los presentes conocen esto o vienen de estas creencias. Y para esta institución, el purgatorio es el lugar donde van todas las almas de las personas que según ellos mueren en gracia. Fíjese, le estoy explicando lo que dice su estructura, lo que ellos consideran, su doctrina. Son de los que mueren en gracia, pero que aún no son libres de toda imperfección. Por tanto, necesitan ser libradas de la culpa de los pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados veniales? Los que no son tan graves. Para ellos son la inclinación al pecado o los deseos desordenados. Ellos tienen una categorización de pecados, ¿verdad? Ahora, yo no le estoy dando esta información así como para... porque además con lo que vamos a enseñar adelante van a decir, pues le voy a hacer esto. No haga nada. Usted ya no está ahí. Ahora, como castigo temporal, les es necesario pasar por ese lugar, purgatorio, un tiempo de condena, de tortura, de llamas de fuego incluso, para luego ser rescatadas por los vivos y ser enviadas al cielo. ¿Cómo son rescatadas por los vivos? Bueno, vamos a ver. Ellos creen y enseñan que el castigo por haber pecado no se quita cuando se perdona la culpa, sino que se tiene que pagar por ese pecado o por ese castigo, ya sea en esta vida o en la venidera. Muchos creen que lo que estás pasando aquí, lo que estás pagando aquí, forma parte del pago, como un apoyo a ese proceso de liberación o entrada al cielo. Para ellos son fundamentales varias cosas: oraciones, rosarios, mandas, indulgencias, obras de los vivos. Esas son las obras de los vivos, para abreviar las penas de los difuntos en el purgatorio. Ahora, en este proceso hay un plus, o sea, hay algo más elevado. Es echar mano a las obras de los santos
y de María, quien en vida fue la madre de Jesucristo en su estado de hombre. Pues ellos mismos, ellos canonizaron a esos santos, y el exceso de sus méritos, o sea, el exceso de sus buenas obras, fueron tantas que de ahí son tomadas en una especie de banco espiritual para cubrir las carencias de los que no alcanzaron a hacer buenas obras en su vida. O sea, no fueron tan buenos como para irse al cielo con todo y zapatos, para que me entienda. Tiene que haber algo que les apoye. Otro punto para apoyar esta doctrina es el sacrificio de la misa, de la cual dicen es propiciatorio. O sea, tiene el poder y la virtud de borrar pecados, satisfacer la justicia divina por vivos y muertos. Y con esta doctrina o con esta creencia dan al ritual de la misa el mismo poder que solamente es posible con el sacrificio de Cristo en la cruz, la redención por su sangre. Porque cada vez que ellos llevan a cabo el proceso de la comunión, esto se llama transubstanciación, o sea, en el momento en que por medio de una oración de un sacerdote, tanto la hostia como el vino se convierten literalmente en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, ellos lo están sacrificando nuevamente en la cruz. O sea, por eso le llaman sacrificio de la misa. Con este ritual que expresan, ¿qué creen? Que aunque el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar su culpa, no fue suficiente para cancelar el castigo. O sea, Cristo no es suficiente. Por tanto, todos tienen que ir ¿a dónde? Al purgatorio, para pagar esa cuenta pendiente de castigo por los pecados. En el caso de los bebés sin bautizarse, antes los mandaban al limbo, ¿se acuerda? Pero ahora esa doctrina ya les estorbó, ya no se van al limbo, ya no existe, ¿verdad? Y así es cuando las doctrinas de hombres, se van cambiando también a conveniencia, por las mismas circunstancias, las mismas demandas de la gente. Ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto? En primer lugar, no se encuentra ningún texto que hable acerca del purgatorio. O sea, no existe un lugar a donde vayan las almas a pagar por el pecado antes de pasar al cielo, en caso de que así fuera, ir al cielo. La Escritura solamente habla de dos lugares para la eternidad: cielo e infierno, no hay más. ¿Sí cree todo esto que estoy diciendo? Los veo bien atentos y me da gusto. Ahora, la Biblia también dice que todos nuestros pecados, por todo nuestro pecado, todos somos condenados a muerte eterna, y que Cristo pagó con su sacrificio en la cruz. Tomó a sí mismo el pecado, fue remitido a Él, y su muerte es suficiente para pagar el castigo de nuestra transgresión. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Luego añade en el versículo 17: y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. De manera que, siendo por Cristo la redención de pecado y salvación, ya no es posible tratar de hacer nada por medio de algún tipo de ritual o a través de una institución o una doctrina, y sobre todo que son inventadas por la mente del hombre. La ofrenda que hizo sacrificio nuestro Señor fue un sacrificio único que satisfizo la perfecta justicia del Padre. Entonces, después de ese sacrificio, ¿qué queda, mis hermanos? Nada. Si recibimos la salvación por Cristo, no hay por qué pagar por pecados, y mucho menos pretender hacerlo por medio de obras, mandas, indulgencias, castigos. Si alguno debe pagar por sus pecados, ¿por qué va a ser? O por su rechazo a Cristo, ya que no se arrepintieron ni experimentaron el perdón de Dios, o igualmente quienes de manera deliberada apostatan de la fe y rechazan toda bendición de Dios. Ahora, esto que estoy hablando es el riesgo, es el peligro de las doctrinas fundamentadas en las obras y no en la gracia de Dios. Y precisamente por peligrosas lo que hacen
para reforzarse o desviar un poco más la atención de la gente es inducirlo hacia las cosas místicas, al oculto, a lo sobrenatural. ¿Quién ha escuchado decir, por ejemplo, el alma de mi abuela anda penando, se me aparece para que le rece, le mande decir misas, sacarla del tormento y a cambio me va a dejar su dinero, me va a decir dónde está? No, sí, o sea, exactamente, da risa. Pero ¿sabe usted qué es cierto? Bueno, ¿sabe usted que es cierto que hay gente que cree eso? ¿Y sabe usted que es cierto que suceden esas cosas? Porque mire, si usted le contesta, lo que se te apareció no es tu abuela, es un demonio que te quiere engañar para desviarte a creencias que te van a traer graves consecuencias. Si tú le dices eso, ¿qué te dice? Te mata. O sea, se ofende, se molesta. Pero ve a la Biblia y dile, mira lo que dice aquí en Job 7:9. Como nubes que se van desvaneciendo son los que mueren, del sepulcro jamás volverán. Eso es lo que dice la Escritura. Usted sabe la historia de aquel pobre mendigo Lázaro que estaba a la puerta de la casa de un hombre muy rico y que hacía muchas fiestas y pues hasta los perros lamían sus llagas y se satisfacía con las migajas, con las sobras que le mandaban. Finalmente muere el rico, muere Lázaro, el hombre pobre, y pues cada uno fue al lugar donde le correspondía. Dice la Escritura en Lucas 16:24, entonces gritó el rico, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate que mientras tú vivías, recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Pero ahora aquí, él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, entre ustedes y nosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí hacia donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden hacerlo los que están allá hacia acá. Es claro. ¿Qué enseña el Señor con esta historia? Primero, que el infierno existe. Hay quien niega que el infierno exista. Segundo, que sí es un lugar de tormento, pero se llama infierno. Luego, que no hay posibilidad de hacer algo por los muertos, ni una gotita de agua. ¿Ya se dio cuenta? La Biblia rechaza la posibilidad que los vivos tengan relación con los muertos, que hablen con ellos. Y la práctica de estas creencias es abominación al Señor. Vaya conmigo a Deuteronomio 18, a partir del versículo 10. Deuteronomio 18, 10. ¿Ya lo tiene? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer esto. No te permite. Dios rechaza toda práctica esotérica. No permite ninguna forma de adulterio espiritual. Eso significa adulterar espiritualmente. ¿Bajo sentencia de qué? En aquella época de muerte para quien lo hiciera. Ahora la muerte, ¿qué representa? Separación. Antes la muerte era física. O sea, los mandamientos del Señor no nos dejan lugar a dudas a ese tipo de situaciones. En Levítico 20:27, yo lo voy a leer. Dice, el hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o que se entreguen a la adivinación
morirán apedreados y serán los responsables de su propia muerte. O sea, así de claro y así de radical. De manera que cuando alguien consulta a los muertos para conocer o adivinar el futuro, que normalmente es lo que a muchas personas les llama la atención, y yo espero que ustedes esto pues lo asimilen, lo mediten y finalmente tomen sus propias decisiones. Quien hace esto es porque cree que Dios no es suficiente ni confiable para consultarle a Él. No confían en su provisión, no confían en sus promesas, no confían en quién es Dios, lo que resulta doble abominación, porque además la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En Isaías 8:19, la Escritura dice de esta manera: si alguien les dice, porque siempre va a haber alguien que te diga, oye, ¿y por qué no vas con Chonita la Hermelinda Linda? Ay, sí, hay muchos que sí se acuerdan de Hermelinda. Yo pensé que nada más yo. Bueno, para los que no saben quién es Hermelinda, y que sus papás les expliquen. Bueno, Aniceto Verduzco, que también era agorero. Si alguien les dice, bueno, pero ahora somos más modernos, ¿verdad? Ahí está Walter Mercado, Amira y todos los salen en... Bueno, consulten a los encantadores y los adivinos, a los que hablan con susurros o que hablan así de manera secretamente, que hablan pausadamente. Ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? O sea, tú puedes decirle a cualquiera, oye, yo no voy a hablar con una persona que ha fallecido. No tengo necesidad de eso. Y desde la antigüedad la adivinación se practica induciendo en diferentes formas a las personas a ocupar de los muertos para dar consejo a los vivos. Y eso es terriblemente absurdo, es blasfemo. Personas que se ponen en un estado de trance, médiums, clarividentes. Otros usan recursos materiales como arena, huesos, sangre, vísceras. La modernidad, porque ya ve que la modernidad siempre es muy impresionante en nuestra época, ha incursionado hojas de té, café, cartas, tarot, la mano, la ouija, el tabaco. Cualquier objeto, mis hermanos, para ser usado en esas prácticas, al ser ofrecido, al ser usado, desencadena una facultad espiritual que no viene de parte de Dios, aunque usted no lo crea. Y por ejemplo, de repente usted dice, ¿por qué me estarán sucediendo situaciones? Porque hay cosas. Ahora, hay mucho engaño en esto, hay mucho engaño. Como le decía, el diablo hace milagros. ¿Se acuerda cuando Moisés convirtió esa vara en una serpiente? ¿Qué hicieron los adivinos? Lo mismo. Aunque la serpiente de Moisés se comió a las otras dos. Y hicieron otros 2 milagros, pero ya no pudieron hacer más, porque está limitado. Pero sí tiene el suficiente poder como para poder engañar, para poder sustraer a la persona a ese tipo de prácticas, inducirla. Y la Biblia habla de varias prácticas, por ejemplo, como la rabdomancia que vemos en Ezequiel 21:21. Yo nada más voy a dar datos. Se arrojaban palos al aire o flechas y se deducían presagios según su posición al caer. Eso está en Ezequiel 21:21. Luego, nada más anótele, luego lo lee. También la hepatoscopía, que es el examen del hígado o de vísceras de un sacrificio, y esto les daba luz a resolver un problema. También está en Ezequiel 21:21. La Biblia también habla de terafines, con T, terafines. Y esta es una práctica asociada con la adivinación. Lo vemos en Primera de Samuel 15:23.
Ezequiel 21:21, Zacarías 10:12. Ahora, ¿qué son los terafines? Las imágenes de los antepasados muertos. Para nosotros, ¿qué serían? Fotografías. Ahora, ¿será malo tener una fotografía de un antepasado que murió? No, pero si le das un uso que es inadecuado, sí. También está la necromancia o necromancia, que es la consulta a los muertos. Se asocia con la adivinación, el espiritismo, y eso también nos lleva a esa necesidad del hombre a tener una comunión con los muertos, que es lo que ahora vemos a través de estas tradiciones, con la ofrenda de los muertos. ¿Qué es la ofrenda a los muertos? Bueno, es precisamente el hecho de acuerdo al ritual católico romano, es establecer un altar muy a la mexicana. Hay en otros países de otras formas, pero todos tienen una misma mecánica. Aquí, ¿qué se hace con el altar? Se adorna con flores, ¿verdad? Pues mucha comida, se pone mole, tamales, mezcal, cerveza, agua, chocolate, o sea, todo lo que le gustaba sobre todo al difunto, ¿verdad? Cigarros, pues por algo se murió. En caso de ser los difuntos bebés, se ponen juguetes para que jueguen con ellos en ese día. Fíjese la intención. Se hace una invitación a través de fotografías. Normalmente se usa una imagen creada por hombres de las ánimas del purgatorio. Se ponen las fotografías de los seres amados a los que tú quieres rendirles culto. No les estoy dando una receta para que lo hagan. Se pone cempasúchil y y flores de terciopelo, calabaza en tacha, panes de muerto. Es que es todo lo que se pone. Pregúnteme si alguna vez yo puse uno. ¿Sí? De ahí me sacó el Señor también de ahí. En esta invocación, que parece inocente, parece cultura, parece folclor, lo que se está haciendo es abrir una puerta muy delicada. Y hay quien ya después de cenar lo que está ofrendado a los muertos, cenarlo, comerlo, teniendo a ellos por invitados especiales. De hecho, en la mesa se deja un lugar donde se sentaba el difunto y se platica como si estuviera presente. Al final se le da gracias al difunto por haber venido, se le da gracias al Creador por haberle permitido salir, y se le dice: te esperamos en un año si el Señor nos presta vida. Y de paso, tú que estás más cerca de Dios, intercede por nosotros. O sea, no estoy diciendo nada que no sepan ustedes y que quizás en alguna ocasión se haya practicado. Otra tradición inocente, pero más moderna, y sobre todo pues dentro de la globalización, es el Halloween, donde tiene también su versión mexicana, donde salen los niños a pedir dulces. Aquí es la calaverita, ¿verdad? A veces nada más abren una caja, le hacen hoyito, le ponen una vela, ¿verdad? Allá en Estados Unidos pues son más modernos, ya las hacen hasta automáticas, ¿verdad? Bueno, esto se ha prestado a demasiadas cosas, incluso asesinatos. ¿Por qué? Porque dentro de los ritos satánicos, ofrendar la sangre de niños es para ellos un reto. Y pues les ponen vidrio molido en los chocolatitos, les ponen veneno, y cuando un niño muere, cuando a alguien le sucede algo, bueno, es una ofrenda a su Dios. Todo esto, mis hermanos, es en pro de la cultura, de la modernidad, de la tradición. Y voy a hacer un paréntesis porque es usual y recurrente esta pregunta que me hacen. De hecho, ya me la hicieron este año otra vez. Pastor, en la escuela
pues le están pidiendo al niño que participe de esta fiesta. Le voy a decir la respuesta. Vivimos en un país donde la educación es laica, nuestra Constitución lo establece, de tal manera que hay un respeto por las creencias religiosas de cada persona. Pero si a usted le dicen, es que el niño tiene que traer esto y esto y esto porque depende de ahí su calificación. Sí, maestra, ahí le va a usted su kilo de frijol, ahí le va su kilo de semilla, ahí le va, pero mi hijo no va a venir a participar de la fiesta. Se acabó. Yo cumplo, ¿para qué? Porque como autoridad me están exigiendo algo. Usted quiere el arroz, ahí va el arroz, pero no el corazón de mi hijo. ¿Sí se entendió? Y usted tiene ese derecho civil, así que no tampoco se sienta mal porque dice, ay, es que me siento mal, pastor, pues ¿qué hago? Nada, no pasa nada. Y si mando ese pan de muertos, si mando esa cajeta, no pasa nada, no pasa nada. El Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sin embargo, ¿qué significa que alguien le rece a la imagen de un santo, de una virgen o lo que sea? Y que pacte con ofreciéndole sacrificios, o sea, mandas, ofrendas, para que les conceda un milagro. Si tú le preguntas a quien practica esto, oye, ¿y ese santito al que le rezas, esa imagen al que le rezas, realmente te escucha? Bueno, no, así no, pero es muy milagroso. O sea, esa es la respuesta lógica. Y le dices, ten cuidado, eso es idolatría. Estás tratando con algo que te tiene engañado para desviar tu mirada del Dios verdadero. Lo más seguro es que se indigne. Te va a decir que eres un exagerado. Muéstrale lo que dice la Escritura y convéncete de lo que dice la Escritura. Levítico 26:1 dice, no se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor su Dios. Hay un pasaje en Isaías donde habla de un carpintero, un leñador que corta un árbol, hace leña, cocina con el fuego que saca, con el pedacito de madera que le sobra. Dice Isaías 44:17, con la madera sobrante se hace un dios, un ídolo propio, se postra delante de él y lo adora, y entre los ruegos le dice, ponme a salvo porque tú eres mi Dios. Ese pecado de idolatría viene desde el pasado, mis hermanos. El primer acto de idolatría a ese nivel, conociendo la voluntad de Dios, fue en el desierto por parte del pueblo de Israel. Los acaba de sacar gloriosamente, con milagros de Egipto, de la esclavitud. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí para que el Señor le dé instrucciones de cómo manejar un pueblo tan grande, cómo gobernarlo, cómo dirigirlo, en ese momento, por el tiempo que se tarda, ¿qué hacen? Un ídolo. ¿Por qué hicieron un ídolo? Porque estaban acostumbrados, se quedaron contaminados del pueblo donde vivieron 450 años. Regresaron su corazón a la idolatría. Y un mal dirigente les dice, traigan su ofrenda al altar y yo oro por ustedes. ¿Han escuchado eso? Y vamos a hacer aquí fiesta. Bueno, ¿qué dice Romanos 1:25? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Convicciones, mis hermanos, son las que nos van a hacer salir adelante en nuestra vida espiritual, pero también ser testimonio a los demás. Explicarles con la Biblia sin contender, sin molestarnos, sino viendo con misericordia a alguien que está desviado, como algún día alguien nos vio a nosotros. Porque hay muchas ciencias, hay muchas formas de estar desviado de la verdad. El hombre se inventa cantidad de instrumentos como la astrología, por ejemplo, que es la ciencia mediante el estudio de los astros. Ahí es donde se hacen conclusiones de acuerdo a la posición del sol, de la luna, las estrellas, los planetas en relación al zodiaco. No levante la mano, pero
¿a quién le encanta ver su horóscopo? ¿Verdad? Con los adivinos de los medios de comunicación, televisión, revistas, periódico. Y así como que están viendo la televisión y sale, ¿verdad? Ahí la bruja esa. Y así como que, ay, eso, qué horrible, pero a ver qué dice el mío. A ver qué dice. O los adivinos evangélicos. Bueno, los profetas que siempre están declarando, decretando abundancia, salud a cambio de algo, y que cada año o que cada ocasión que pueden te profetizan algo, te adivinan el futuro y que te hacen sentir bien en pro de sus bolsillos. Eso también es adoración a lo malo, porque le crees más al hombre que a Dios. Sin ningún respaldo bíblico, se les hace fácil hablar, y la gente está como hechizada. Por eso habla de estrategias finamente diseñadas para poder absorber la voluntad de la gente. Todas estas prácticas y creencias están gestadas en una mente perversa, mis hermanos, del enemigo de Dios y de nuestras almas, quien al no poder hacer nada al Creador, se va sobre su creación. Y precisamente son las costumbres disfrazadas de folclore, de cultura, las que han hecho de las prácticas esotéricas y el culto a los muertos, que formen parte hasta de la vida social, que se vea como normal. Y ahora puedes ver en cada establecimiento, en cada comercio, infinidad de imágenes, de artículos referentes a lo mismo, y lo ves con tanta naturalidad y se lo compras a tu niño como que si fuera algo muy inocente. Incluso determinadas iglesias que se dicen cristianas, o quizás lo sean, pero están desviados, llegan a festejar esas fiestas dentro de sus espacios, queriéndolas santificar para que no lo hagan afuera. Obviamente todo cuesta dinero. Mis hermanos, qué delicado es no tomar con seriedad la palabra de Dios. Todas, en el ámbito que sean, en el lugar donde estén, son actividades disfrazadas de piedad, disfrazadas de inocencia, de bondad, que se arraigan en el corazón del hombre, de manera que aún mirando no ven y escuchando no oyen. Y esto va a ser hasta el final, porque cuando la idolatría, cuando el pecado corrompe, se arraiga, mis hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis 9:20. Aquí está hablando de las plagas, está hablando del final, está hablando de un exterminio cuando vengan los tiempos finales. Y ya en Apocalipsis 9:20 dice: y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, fíjese, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Y tú lo ves en la actualidad. Se están dando consecuencias en las familias, en una persona. Ya el delito organizado, la delincuencia los está llevando a lugares, a espacios terribles, y aún así no dejan de creer en lo que creen, ni dejan de hacer lo que están haciendo. Y si tú les preguntas, los entrevistan, ¿y por qué lo haces? No te dicen nada. Yo me acuerdo de aquel cómico de la televisión que decía: ¿y por qué lo haces? Decía: no más. ¿Sí se acuerdan? No más. Sí, hay veces que solamente, ¿y esto qué es? Esto es causa de los intereses que se han establecido en el corazón, las tradiciones, la forma de vida que se estableció desde el principio en sus vidas, lo que los hizo crecer, cómo crecieron, qué les indujeron,
Obviamente, si alguien no ha cambiado su corazón, pues no ha cambiado su manera de pensar, ni su manera de conducirse, no ha nacido de nuevo, no tiene una nueva vida para manifestarse como nueva criatura. ¿Qué necesita toda esa gente para cambiar? A Cristo. Porque lo que dice la palabra respecto a nosotros es muy diferente a lo que dice el mundo. ¿Qué dice la Escritura para quienes sí confían en Dios? En la suficiencia de Cristo como Salvador. ¿Qué esperan los justos al partir de este mundo? Proverbios 14:32. El justo en su muerte tiene esperanza. ¿Usted tiene esperanza, mi hermano? Dice Lucas 23:43. Estando el Señor en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién se lo dijo? A un hombre que acababa de declarar a Jesucristo como inocente, como Salvador, como Señor. No le dijo, pues mira, lamentablemente como no hay donde te pueda yo bautizar, pues o diles que dejen bajar, te bautizas, te subes a la cruz y entonces sí puedes estar conmigo en el paraíso. Para ciertas doctrinas evangélicas que dicen que si no te bautizas no eres salvo. ¿Tú eres salvo por obras o por la fe? Y ahí se desmoronan muchas doctrinas que se dan como un hecho y la creen, dándole más poder salvífico a las obras. Si no te congregas, pierdes tu salvación. Si no diezmas, pierdes tu salvación. Como aquel video que anda que se dijo de alguien que había hecho un viaje al infierno, un viaje en un sueño, y le dijo el pastor, da tu testimonio, pues le convenía. Dile lo que te dijo. Hermanos, el Señor me concedió ir al infierno. Ay. Y cuando llegué ahí, las ánimas estaban ahí, las almas en el fuego, y era horrible. Y me encontré a Pachita. Pachita era una de las de ahí, que se había muerto. ¿Por qué está aquí, Pachita? Pues si usted siempre estaba aquí. Porque no diezmaba. Mis hermanos, tenemos que aprender de la Biblia. Y ya después les enseñaremos el verdadero también sentido del diezmo, el verdadero sentido de la ofrenda, el verdadero sentido del bautismo. Dice Hechos 7:56, y dijo, aquí está hablando de Esteban, cuando empezó a ser apedreado, después de hacer una defensa evangélica, un mensaje completo a los israelitas que estaban en ese momento acusándolo. Les dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando estaba a punto de morir, él estaba siendo apedreado por defender el evangelio y casi muriendo, no vio las llamas del purgatorio que le esperaban. Vio a su Salvador extendiéndole los brazos. El apóstol Pablo, quien antes de convertirse al Señor persiguió a los cristianos a muerte, un religioso que amaba a Dios, pero sin Cristo, su destino estaba trazado. Y él hizo esta confesión en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salmo 116:15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles, de sus santos. Y si es estimada, no es para pasarlos por llamas de fuego y tortura. El apóstol Pablo anhelaba estar con el Señor. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero a causa del evangelio sé que permaneceré con ustedes. De manera que, por eso compara, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, la muerte de los justos con un sueño. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y eterno horror. ¿Sí? Porque cada quien va a pagar de acuerdo a sus obras.
El intervalo entre la muerte física y la resurrección está descrito en la Biblia como un sueño, donde no hay conciencia de lo que sucede, del tiempo que pase. Dormir es como dormir. Y la siguiente vivencia, pensamiento consciente, será delante del Señor de señores, del Rey de reyes, mi hermano, para estar con Él toda la eternidad. Si tú lo reconociste aquí como Señor de tu vida, como Salvador, si te arrepentiste, si fuiste perdonado de pecados, si tu vida dio frutos dignos de arrepentimiento. Dice 1 Corintios 15:24, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el único y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ese es un enemigo fatal, mis hermanos, al que se le tiene miedo. Y la muerte, al ser enemiga de Dios, consecuentemente lo es del hombre. Por tanto, también hay otra doctrina que es muy peligrosa. No se puede concebir a la muerte como santa o considerarla una niña inocente, una niña blanca que hace milagros, como se da por decirle. De manera que al haber dado Dios a Jesucristo toda autoridad sobre la muerte, la región de los muertos, el infierno, nada tiene poder sobre sus redimidos. Nada, mis hermanos. Porque dice la misma Escritura que las puertas del Seol, o sea, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, ¿a qué debemos temer realmente? ¿O a quién temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor lo contesta en Lucas 12:4. Vaya ahí, por favor. Lucas 12:4. Y les digo a ustedes, mis amigos, estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer, porque yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿Quién es? Es Dios, mis hermanos. Algún día el Señor aparecerá en los cielos para resucitar a los cuerpos de quienes confiaron y pusieron su fe en Él. ¿Tú tienes la fe puesta en esa promesa, mi hermano? Dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. ¿Se han dado cuenta ustedes en un funeral la gente cómo está? Evidentemente, ¿cómo está? Muy triste, desconsolada. Y eso es lógico, es normal. Pero cuando se tiene esperanza las cosas cambian, mis hermanos. Porque nosotros sabemos que esa persona de manera temporal se adelantó y realmente la vas a volver a ver si él es un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios. Por eso dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia.
¿Se da cuenta usted que Pablo se contaba como aquellos de que los que quedemos seremos arrebatados? Pablo estaba consciente de lo que vendría, sabía lo que vendría, le fue revelado por Dios mismo. Sin embargo, simplemente Pablo durmió y está dormido en ese sueño esperando su resurrección, así como todos los que nos han antecedido, mis hermanos, donde un solo instante, como un abrir y cerrar de ojos, será su regreso. ¿Sí se ha dado cuenta cuando usted se duerme que pierde toda conciencia? ¿Qué pasaría si usted se durmiera ahora que cambió el horario y muy cansado, y fuera tan profundo el sueño que se tomara ahí unos 4 o 5 días? Alguien diría, ya se murió, pero no, está respirando, pero se quedó. Pero cuando usted despierte, ¿va a pensar que es lunes? Sí, porque se durmió el domingo en la noche. Y cuando le digan es jueves, ¿qué va a hacer? ¡Ay! ¡Qué dormidota! ¿Cuánto descanso? O déjenme en paz, voy a seguir durmiendo, ¿verdad? Así que, hermanos, alentémonos con estas palabras. Sostengámonos en el anhelo del regreso de nuestro Señor, y mientras estemos aquí, honrémoslo con nuestra obediencia. Recuerde que el Señor es Dios de vivos, no de muertos. Así que todas estas tradiciones, todo esto que estamos viendo, cómo se vuelve a desbordar peligrosamente, ahora que se reactivó la economía, que se abrieron los panteones, que se va a dar libertad a visitas, a templos. Mis hermanos, guárdense más y más por su salud, ya no tanto por no participar, porque ustedes ya no participan de eso, pero guárdense, porque mucha gente en este tiempo, por querer honrar a sus muertos, por hacer de esa tumba un altar, hacer de esa tumba hasta un comedor, un lugar donde dormir, para estar ahí llorándole al hueso, al polvo, hasta va a exponer su propia vida. Y cuando tú tengas oportunidad de compartir este mensaje a una persona que sigue engañada por esto que parece ser tradición, ten misericordia, no lo critiques, no lo juzgues, recuerda de dónde vienes tú, pero sí muéstrale con cuidado, con misericordia, con sabiduría, el terreno tan peligroso que está tocando, ¿verdad? Así que, mis hermanos, alentémonos con estas palabras. El Señor viene, Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nos permite seguir caminando en sus caminos y los ha establecido precisamente para eso, para que hagamos su voluntad. Bendito Padre eterno, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias porque tú nos trajiste de muerte a vida, solamente por gracia, Señor. Una gracia inmerecida, una gracia inesperada, un regalo divino que nos permite decirte Padre, que nos permite acercarnos confiadamente a tu trono, Señor, entendiendo, Padre eterno, que todo esto es simplemente la extensión de tu misericordia, que nada hicimos ni podremos hacer por una salvación tan grande. Y en ese respeto que te debemos, Señor, queremos honrarte con nuestra obediencia. Gracias por habernos limpiado de las tradiciones, de las formas que nos llegaron a llenar el corazón, que nos llegaron a desviar a los ídolos. Gracias porque ahora podemos entender que solamente eres tú, Señor, al único que le debemos honra, honor, exaltación. Muchas gracias porque nos libraste no solamente de la muerte eterna, Señor, sino que nos has dado vida y vida en abundancia. Y también nos has dado la sabiduría, nos das el conocimiento, nos das la dirección para caminar una vida santa, una vida sabia, una vida de testimonio que lleve a los demás a reconciliarse contigo, Señor, porque eso es lo que necesita el mundo. El mundo está corrompido y pervertido por tantos argumentos que se levantan en contra de tu palabra.
Y nosotros estamos, Señor, para eso, para derribar todo argumento. ¿Con qué? Con tu palabra. Pero para eso tenemos que tener convicción. Y la convicción nos tiene que llevar al testimonio. Y el testimonio nos va a llevar a ser verdadera luz a quienes no te conocen. Así que, Señor,